Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a nuestra experiencia online y estamos muy contentos porque el día de hoy estrenamos serie. El título de esta serie es Hablar de Jesús no es hablar de religión. Y el primer tema que vamos a tocar el día de hoy es ¿quién es Jesús? Entonces con esto en tu corazón yo solamente quiero que ahí cierres tus ojos y quiero orar, papá, gracias porque tú nos llevas más profundo en quién eres tú. Y te damos gracias porque sé que cada día descubrimos más lo que hoy somos en ti. Te damos gracias, mi Dios, por cada persona que nos está escuchando. Y creemos, papá, en lo que tú has hablado para sus vidas. Declaramos, papá, que todo en lo que ellos hacen está prosperando y ellos aumentan cada día. En el nombre poderoso de Jesús, hoy abrimos nuestro corazón y creemos, Espíritu Santo, que tú estás fluyendo en revelación y en sabiduría. Y hoy, mi Dios, concluimos algo más de lo que hay en tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo te decía, el primer tema de esta serie es ¿quién es Jesús? Y me gustaría como manera de introducción platicar cómo es que la manera en la que tú recibes a alguien es lo que puedes recibir de él. Por ejemplo, no sé si en algún momento te ha pasado convivir con alguna persona que te platica de alguien que tú no conoces. Tal vez lo que te platica son cosas buenas o cosas malas, pero de repente, a causa de esas palabras que tú escuchaste, has generado una imagen de cómo es esa persona. Entonces, ni siquiera le conoces, no te has topado con él, pero ya tú tienes un concepto de esa persona. Entonces, esto es lo que a final de cuentas ha producido en muchas ocasiones la religión. Porque la religión da cierta información de quién es Jesús, pero realmente Él nos está invitando a tener una comunión con Él. Por ejemplo, hay más de 4,000 religiones en el mundo, pero si la religión fuera la respuesta, el mundo y la sociedad hoy estarían muy diferentes de lo que actualmente vemos. Entonces, lo primero que tú necesitas concluir es que hablar de Jesús no es hablar de religión. La religión lo único que ha hecho es presentar a Jesús como un personaje religioso. Vuelvo a este punto. La manera en la que tú recibes a una persona es lo que puedes estar recibiendo de él. Quiero que anotes esto. Esa es una frase que Dios me daba en estos días, pero Dios no te ha llamado a practicar una religión, sino a tener una comunión con Él. ¡Wow! Esto es algo precioso porque Dios nos ha llamado a tener una comunión con Él. Dice la Escritura que nuestra comunión sea con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, realmente Él nos ha llamado a esto, a estar en coinonía con Él. La religión lo único que hace es que pone límites. Es como algo que produce como una limitante, un estorbo, y de repente sientes que nada puede haber fuera de la caja. Y entonces se empiezan a generar muchas estructuras que te impiden poder disfrutar más allá de quién es Dios. La religión, vuelvo a decir, te pone límites. Hay una frase que a mí me impactó mucho el día que la escuché, pero esta es una frase de Bill Johnson, y él dice, una revelación que no nos lleva a un encuentro con Dios, solo sirve para hacerme más religioso. ¿Puedes hacer esto conmigo? ¡Auch! Porque la verdad es que todo aún cada vez que nosotros leemos la Biblia está diseñada para llevarte a un encuentro con Dios. Entonces, si tú solamente has acumulado conceptos y esto no te ha llevado a ir más profundo en tu comunión con Dios, entonces puedes hacerte esta pregunta, ¿realmente estoy caminando en comunión o estoy practicando una religión? Esta palabra de religión viene de un vocablo en latín, dos vocablos, uno re y ligare, se desprende, ligare, que significa ligar fuertemente a Dios, pero tiene esta implicación, que es el hombre tratando de ligarse hacia Dios. Entonces la religión siempre se trata de lo que tú puedes hacer hacia con Dios, y la realidad es que vemos en las Escrituras que Dios, en su infinito amor, por amor a la humanidad, Él entregó a su Hijo en rescate por nosotros. Entonces, a final de cuentas, no había nada que tú y yo pudiéramos hacer para poder tener una relación con Dios, pero Él
en este amor, porque Él anhelaba tener esta relación contigo y conmigo. Él anhelaba estar en comunión con el hombre. Entonces Él envía a Jesús. Una de las citas bases de nuestra fe es Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto es algo asombroso, porque Dios no te está invitando a practicar una religión. Él te está invitando a ser parte de su familia. Él te está invitando a que lo conozcas y lo recibas a Él como papá, porque de ser creación pasamos a ser hijos de Dios. Y me encanta, quiero tocar esta parte, pero si me acompañas a Lucas capítulo 5, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 1. Y fíjate, Jesús tenía poco de haber empezado su ministerio. Y dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Primero esto, ¿no? Como Jesús no está predicando en un lugar en específico, sino que Él se encuentra a la orilla del lago y Él comienza a conversar y comienza a decir esto que Él tiene con Dios. Y entonces en el verso 3 dice, y entrando en una... voy a leer el 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndose hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y te voy a decir por qué me impacta esta parte. Esta parte realmente Jesús estaba haciendo el llamado de sus primeros discípulos, entre ellos Pedro, ¿no? Un hombre que nos inspira en diferentes partes de su vida a seguir, a arriesgarte, y que de repente podemos aprender mucho de lo que este individuo hizo. Pero en esta parte de su vida, cuando tiene el primer encuentro con Jesús, Jesús simplemente transforma su economía en ese momento. Imagínate, ellos eran los expertos, eran pescadores, ¿no? Y habían estado toda la noche trabajando y no habían conseguido pescar absolutamente nada. Entonces de repente viene un individuo que les dice, préstame tu barca, se la prestan, y luego le dice, regrésala y echa la red de esta manera. Y entonces desde ahí comienza a romperse la primera estructura. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no se pescaba de día, se pescaba de noche. Y entonces echan las redes y los peces comienzan a echarse a la red. Entonces se dan cuenta que ese individuo cambia por completo sus formas, cambia por completo su rutina, rompe su agenda, y entonces los llama y los invita a ser parte del estilo de vida que él tiene. Y me impacta porque Jesús no los invita a practicar una religión. Jesús les muestra un estilo de vida diferente que no depende ni siquiera del sistema natural, que no depende ni siquiera del tiempo, que no depende ni siquiera del oficio en el cual estás acostumbrado a practicar, sino que en un momento Jesús rescata de pobreza a Pedro y lo hace rico. En un momento rompe sus estructuras y alguien que no era experto en pesca le muestra cómo hacer las cosas de manera sobrenatural. Y con esto yo quiero decirte algo. Porque hay una realidad en esto.
Cuando Dios te llama a estar incluido, a tener esta comunión con Él, Él, vuelvo a decirte, no te está invitando a practicar una religión, porque ojo con esto, seguir a Cristo no es religión, es un estilo de vida. Entonces Pedro y los que estaban con Él, que se convirtieron en estos primeros discípulos con Jesús, fueron inspirados por un personaje que cambió por completo sus vidas. Lo que ellos tenían en una caja, así de esto se hace así, Jesús la vino a voltear y les dijo, hay una manera distinta a la cual yo quiero incluirlos. Hay una vida que yo tengo disponible, hay un reino al cual yo pertenezco, hay un Padre que me ama, que Él quiere conocerle. Entonces, todo esto fue a lo que Jesús estaba invitando a Pedro, a Jacobo, a Juan, y los estaba invitando a ser parte. Porque algo bien interesante es que cuando Jesús te hace esta invitación, te hace este llamado, Él no está diciendo, hay cosas que solamente son para mí y hay cosas que solo son para ti. No, Él está diciendo, todo lo que esté disponible para mí, también está disponible para ti. Entonces, es importante que tú ya no veas a Jesús como un personaje religioso, porque si no, solamente tú esperarías conceptos. Y lo que vieron Pedro y sus amigos con Jesús no fueron conceptos, sino que vieron hechos, vieron un estilo de vida totalmente diferente. Y entonces, al ser inspirados con esta vida, ellos dijeron, yo quiero seguirlo a Él. Vemos también en Juan capítulo 3, si me acompañas allá, yo voy a leer en el versículo 2, pero viene un principal entre los fariseos. Viene un hombre religioso, un hombre acostumbrado a los conceptos, un hombre acostumbrado a la caja. Y entonces le dice esto a Jesús en Juan 3:2 y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y entonces Nicodemo se da cuenta que él tenía los conceptos, pero esos conceptos solo habían hecho en Nicodemo un hombre más religioso. Esto se tenía que hacer, esto sí, y seguía su vida como una rutina, como reglas, pero entonces en Jesús ve hechos, ve que los conceptos son vida, ve que él todo lo que veía en un pergamino, de repente en Jesús lo ve plasmado y queda impactado por esto y le dice, ¿de qué manera yo puedo disfrutar de esta vida que tú tienes? Y entonces aquí viene otra cosa que hace que la cabeza de Nicodemo se rompa y rompa sus esquemas religiosos, porque le dice, la manera en la que tú puedes hacer esto es nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo, en su caja, él pensaba que tenía que volver del tamaño en el que estaba el vientre de su madre. Y Jesús le dice, no, ya hubo un día en que naciste así, pero hoy necesitas nacer del Espíritu. Porque en cierta manera le estaba diciendo, hay un estilo de vida que te está esperando, al cual solamente puedes accesar al nacer de nuevo y creer en mí. Entonces, el punto es, ¿cómo estás viendo a Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Porque los conceptos que hasta el día de hoy tienes de Él pueden estar limitando o pueden estarte llevando a disfrutar esta vida sin límites a la cual Él nos ha incluido. Quiero que vayamos por favor a Marcos capítulo 8, versículo 27. Entonces en una ocasión Jesús les hace una pregunta. Voy a leer, dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos les respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros alguno de los profetas. Y esta es una muy buena pregunta, porque tal vez tú puedes preguntarle a alguien, ¿quién es Jesús para ti? Y esa persona te va a contestar en base a los conceptos o la información que tenga hasta ese punto. Pero una persona que te va a describir a Jesús desde el encuentro es muy diferente, porque no lo sustenta en conceptos, sino que esto se ha convertido en un estilo de vida. Cuando yo, por ejemplo, leo la Biblia, para mí no es religión ni es religiosidad, simplemente es el estilo de vida al cual yo fui incluido. Cuando yo oro, el orar no es cuestión religiosa, sino que simplemente es este estilo de vida al cual Jesús me ha incluido.
Entonces, cuando tú dejas de ver a Jesús como un personaje religioso, tal vez tú puedes darte cuenta o puedes verlo como Pedro lo vio frente a ese lago, frente a esas barcas, y ver cómo en un momento hizo que los peces llenaran la barca. Este es el Jesús que está plasmado en las Escrituras. Él es aquel que entregó su vida por ti y por mí para que hoy podamos disfrutar de la clase de vida del cielo. Pero es importante que los esquemas religiosos o a la caja a la que tú lo has querido meter, hoy permitas que se rompan, porque hay algo más profundo a donde Él quiere llevarte. Y entonces en esta plática, en esta conversación, Jesús les hace otra pregunta. Ahora me voy a ir a la versión en Mateo, de este mismo pasaje de Marcos, porque vuelvo a decirte esto. La manera en la que lo veas, que veas a Jesús, será la manera en la que tú estés recibiendo de Él. Y voy a comenzar leyendo en Mateo 13:53, y dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Con esto quiero seguir. Dice: de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Básicamente les rompía la cabeza. Y dice: pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos nuevamente a este punto. La manera en la que tú ves a Jesús es la manera en la que tú estarás recibiendo de Él. ¿Cómo veían a Jesús en este punto? Lo veían como el hijo del carpintero. Y sí, Jesús dominaba el oficio, Jesús se desarrolló en esos negocios, pero hoy se estaba presentando como el Mesías, como el ungido. Milagros estaban sucediendo a su alrededor, y ni aún por lo que estaban viendo les permitió poder recibir de lo que Él portaba. Y ojo con esto, es muy importante que tú le honres, no como el personaje religioso, sino por todo lo que Él es, como el Cristo, como el ungido de Dios. Y fíjate, dice que a causa de estos conceptos pequeños, a causa de esta incredulidad, dice que Él no pudo hacer muchos milagros ahí, porque la manera en la que tú lo veas será en la manera en la que tú estés recibiendo de Él. Entonces vuelvo a esa parte donde te compartía en la versión en Marcos, donde les pregunta: ¿y quién dice la gente que yo soy? Y entonces ahora toca la pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y entonces en Mateo capítulo 16 versículo 15, Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con esto hay algo que yo quiero aclararte. Cristo, cuando decimos Jesucristo, Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo está refiriendo toda la unción del Santo. El Espíritu Santo estaba reposando sobre Jesús. Y se estaba cumpliendo lo que Isaías profetizó, que decía: y el Espíritu Santo vendrá sobre mí, y entonces aquellos que están encarcelados serán liberados, donde personas que estaban en enfermedad serán sanadas. Y todo esto se estaba cumpliendo en Jesús. Veían a Jesús y veían que lo que Isaías había profetizado, entonces se estaba cumpliendo. Entonces volvemos a este punto: ¿cómo es que tú lo estás viendo? ¿Qué podemos decir de Jesús? ¿Quién es Jesús? Juan capítulo 6, versículo 48 dice: Jesús es el pan de vida. Juan capítulo 10, versículo 11 dice: Jesús es el buen pastor. Juan capítulo 15, versículo 1 dice: Jesús es el camino. Juan capítulo, ahí mismo en el 14, 6 dice: Jesús es la verdad. Ahí mismo dice: Jesús es la vida. Juan capítulo 10, versículo 9 dice: Jesús es la puerta, el único acceso. Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús es la resurrección. Y podemos cerrar en esta parte como Pedro lo reconoció y dijo: Jesús es el Cristo. Porque si tú lees en Juan capítulo 6, versículo 68, en una ocasión también con sus discípulos, Pedro responde: ¿a quién iremos? Porque Jesús les dijo: ustedes también se quieren ir. Y Él le dijo: tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Imagínate esto, todo lo que proféticamente los judíos estaban esperando se estaba cumpliendo en Él. Por eso es tan importante la manera en la que tú le recibes, porque Él es el Cristo, donde se dio cumplimiento a las Escrituras, donde todo parte a través de Él, donde hoy podemos decir que estamos en el 2020 después de Cristo, después de las victorias que Él consiguió para ti y para mí. Entonces, Pedro no ve a un hombre religioso. Pedro ve en Jesús aquel que le inspira, aquel que puede llevar su vida a niveles más altos. Entonces esto es lo que Jesús quiere que vean en ti, no personas religiosas, sino que tu vida inspire a otros para que tu vida pueda ser imitada. Esto era lo mismo que sucedía en Pablo. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1, él concluyó diciendo esto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y con esto quiero platicarte quién era este Pablo. Su nombre era Saulo y él era un personaje religioso. Él era que perseguía a los en aquel entonces les decían el camino. De hecho, la palabra cristianos nace como un término despectivo en la ciudad de Antioquía, así como, ay, ahí van los cristianos. Y entonces se volvió como empezar a tratar de encajonar a un grupo de personas que estaban llamadas a trastornar el mundo. Y entonces vemos a este Pablo, si tú lees en Hechos capítulo 9, no, quiero leer la parte de Hechos 26, tú puedes leer el 9:1, donde él literalmente esperaba instrucciones de los sacerdotes para perseguir a cristianos. Y en Hechos capítulo 26, fíjate lo que le sucedió a este personaje religioso. En el 26:12, dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Saulo está hablando. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Pablo está contando cómo tuvo este encuentro con Jesús. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Dice, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Wow! ¿Qué estaba sucediendo? Saulo, un personaje religioso que pensaba que estaba haciendo como que todo, ¿no? Para estar bien con Dios. Y de repente tiene este encuentro con Jesús y este encuentro lo transforma. Volvamos a esta frase que yo te compartía. Una revelación que no te lleva a un encuentro con Cristo, solo te hace una persona más religiosa. Entonces Pablo estaba lleno de esto, pero entonces tiene este encuentro con Jesús donde lo elige para realmente mostrarle a la humanidad este estilo de vida que Jesús estaba presentando. Entonces, familia, realmente Dios no nos ha llamado a predicar una religión. Seguimos a Cristo, y esto no se trata de una religión, se trata de un estilo de vida. Y cuando veo la vida de Jesús, yo solamente me lleno de inspiración, porque veo una persona que mostraba el amor del Padre a esta generación. Veo a alguien que veía a un enfermo y le sanaba. Veo a alguien que veía en escasez y de repente sus vidas eran transformadas y de un momento a otro la economía sobrenatural del reino de los cielos se posaba sobre familias enteras. Entonces, este es Jesús al cual tú y yo fuimos invitados para ser parte de Él. Él, como nuestro hermano mayor, literalmente te ha incluido a conocer tu herencia y conocer de esta comunión con el Padre. El mismo nivel de comunión que Él tiene es el mismo nivel al cual tú has sido llamado. Entonces, hasta este punto, Pablo no conocía quién era Jesús, pero a causa de este encuentro, él fue transformado y hubo claridad del propósito que Dios tenía para su vida. Tal vez tú tienes muchas historias de cómo conociste a Jesús. Yo te podría decir, vine de cuna cristiana,
pero tengo ciertos años que he podido experimentar en niveles más profundos quién es Dios. ¿Y sabes qué? Dios ha tenido que romper mis estructuras. He tenido que romper la caja y permitir que Él me lleve más profundo, porque no puedo encajonar a Jesús en un personaje religioso. Él es todo lo que ya te empecé a decir, pero Él es el Cristo. Y quiero leerte en Mateo 10:41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Cómo estás viendo hoy a Jesús? De la manera en la que tú le recibas, esa es la recompensa que tú tendrás. En otras palabras, decide vivir sin límites. Familia, te amo y comparte a Jesús. No compartas religión, comparte quién es Él en realidad y que a través de tu día a día las personas puedan ver que somos las personas más alegres, las más gozosas, las que más perdonamos, las que más amamos, porque es a Jesús a quien seguimos. Él es nuestro modelo. Cristo es el Señor de nuestras vidas. Y recuerda esto, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Te amo, familia, comparte este material para más personas y quédate expectante de la siguiente sesión de esta serie. Hablar de Jesús no es hablar de religión. Bendiciones.